ayunó, pero de nuevo, para los propósitos de Dios, dentro de la voluntad de Dios, no para nuestros placeres, no para nuestros deseos. Aún Santiago dice: oráis y pedís, pero no obtenéis, porque pedís para gastarlo en tus vanos deseos. Debemos de reflexionar sobre estas cosas. También Daniel oró. ¿Y para qué oró Daniel? Porque él se había dado cuenta, se había afligido. A propósito, el que odia al pueblo de Israel, contra Dios está. No puede haber odio para los judíos. No quiere decir que sean perfectos. No quiere decir que sean inocentes, ¿verdad? Pero no puede haber odio para el pueblo de Israel en un corazón de un cristiano. De todas formas, Daniel ayunó. ¿Por qué? Porque él se interesó que las profecías de Jeremías estaban a punto de cumplirse y el pueblo todavía estaba en exilio, y él inquirió de Dios y dispuso su corazón y ayunó para que Dios trajera la revelación. Pero miren lo importante de esto, porque después el ángel se le aparece y le dice: desde el momento que dispusiste tu corazón, desde ahí Dios te contestó. Él ayunó, sí, pero no fue su ayuno, sino que la disposición del corazón de él. Eso es lo que Dios responde a nuestro corazón, no a nuestra obra, no a nuestras maneras de ser. Entonces, el ayuno es una herramienta que Dios nos ha dado para vencer las acechanzas del diablo, que son muchas, ¿verdad? El Señor Jesús mismo ayunó, solo que hay una diferencia. Lo mismo que ayunó Moisés cuando Dios lo llamó a su presencia, cuando Dios le dijo: ven hacia el monte. Ayunó Moisés por 40 días, ustedes saben, ¿verdad? Y ustedes saben cómo Jesucristo ayunó también todo el tiempo. Él andaba en ayuno y oración, pero no como una disciplina espiritual, sino que como un estilo de vida, algo que era natural en él. ¿Saben por qué? Porque él vivía para hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros vivimos para hacer la voluntad de Dios, el ayuno y la oración como que vienen naturalmente, ¿no les parece? No es una cosa obligatoria, no es algo, la disciplina es buena, pero más que la disciplina es la presencia de Dios, es el corazón que se vuelve al Señor. ¿Me entienden lo que les quiero transmitir? Y se lo voy a poner un ejemplo. Cuando el Señor Jesús habla con la mujer samaritana, ¿se recuerdan ustedes? Y que los discípulos fueron a conseguir alimento, ¿no es cierto? Y después regresan con el alimento y le dicen: Señor, no vas a comer. Y él no sale corriendo a decirle: trajeron comida, mira que tengo hambre. No lo ven ustedes haciendo eso, ¿verdad? Lo que él dice: yo ya comí. ¿Ya comiste? ¿Le habrá dado algo a esta mujer? No, yo ya comí, mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Él no estaba pendiente de la comida, él no estaba pendiente de las cosas naturales, él estaba pendiente de su Padre, él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Más que el ayuno, es un corazón sincero delante del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea Dios. El ayuno también es un arma poderosa para nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque nuestra lucha mayor no es contra el diablo, si el diablo ya lo venció Cristo. Nuestra lucha mayor es contra nosotros mismos, contra nuestra misma carne. No es lo que dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos: porque hago lo que no quiero, y lo que quiero hacer, eso no puedo hacerlo. Porque he encontrado en los miembros de mi cuerpo una ley, que es la ley del pecado y de la muerte. Miserable de mí, dice él. Tenemos una lucha contra nosotros mismos. Y tenemos hábitos, tenemos actitudes, tenemos cosas que nosotros, siendo cristianos, pareciera que estamos en enemistad contra Dios. Recuerden que hemos sido reconciliados por Cristo y que antes éramos enemigos de Dios y ahora somos amigos de Dios por medio de Jesús. Pero díganme una cosa: nuestras actitudes, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, pareciera que enemigos somos de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestra carne, y cuando hablo de carne, no solo hablo del cuerpo, sino que hablo de los deseos pecaminosos del alma que se reflejan en el cuerpo, ¿verdad? Allí en nuestro cuerpo hay cosas malas, cosas contrarias a la voluntad de Dios, y tenemos que subyugarlos, tenemos que vencerlos, tenemos que someterlos para que nuestro espíritu crezca, ¿no es cierto? David mismo decía en el Salmo 109, decía: mis rodillas están débiles, mi carne está débil a falta de la gordura, a causa del ayuno, pero su espíritu estaba fuerte. Porque hay una enemistad entre la carne y el espíritu. El espíritu, dice el Señor Jesús en Mateo 26, a la verdad está dispuesto, pero la carne no. Entonces
a fin de que nosotros podamos crecer espiritualmente, a fin de que nosotros podamos conocer el corazón de Dios, a fin de que nosotros podamos entender lo que Dios quiere para nosotros, su voluntad buena y perfecta. Debemos de crecer espiritualmente, y para eso se necesita doblegar la carne. Ahí es cuando el ayuno viene a ser una herramienta, ahí es cuando la oración viene a ser una herramienta poderosa para derribar esas cosas en nosotros mismos que se oponen a nuestro caminar cristiano. Aleluya. ¿Cuántos años no pasamos? ¿Cuántos años no pasamos como creyentes y todavía acarreando las mismas malas mañas, malcrianzas, los mismos malos hábitos, la misma semilla que el diablo puso alguna vez en la vida de nosotros y que el Señor vino a remover y a libertarnos de esas cosas? 1 Corintios 9:27, por favor. Gloria a Dios. Hermanos, este es un llamado a reflexión. Qué bueno es que busquemos a Dios en ayuno y oración con un corazón sincero. Bendito sea el Señor. Quiero nada más leerles esta lectura para haga fuerza de lo que estoy hablando. Dice en el versículo 27 de 1 Corintios 9, dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. ¿Se dan cuenta? Muchas veces somos muy buenos en predicar la palabra, muchas veces somos muy buenos en señalar el mal de otro, pero ¿y nosotros? Y nosotros nos hemos dado cuenta de nuestra actitud, nos hemos dado cuenta de nuestra carencia de justicia, de misericordia, de verdad. Estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice: someto mi cuerpo, lo golpeo. Cuando ayunamos, no es cierto que el cuerpo se golpea, ¿verdad? Y el cuerpo nos pide el alimento, y estamos pendientes. Quizás algunos de nosotros, no sé, tenemos ayuno y ya falta 10 minutos para entregar mi ayuno y queremos comer, ¿verdad? Entonces dice: no, hay que someter, porque hay una enemistad entre la carne y el espíritu, pero a Dios ha de adorarse en espíritu y en verdad. Y la corrupción no puede heredar la incorrupción, ¿no es cierto? Entonces debemos de ser espirituales, debemos de crecer espiritualmente, debemos de alejarnos de esas cosas que antes hacíamos como niños. Debemos de madurar. Este es un llamado a crecer. ¿Sabe? Yo le estaba pidiendo al Señor y le digo: Señor, ayúdame, yo quiero crecer espiritualmente. Yo quiero avanzar, Señor, yo no quiero detenerme. Yo quiero tomar tus cosas en serio. Pero muchas veces nosotros no tomamos las cosas de Dios en serio, sino que a la ligera. Y queremos y creemos que porque hacemos esto o lo otro, estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando nuestro corazón no se ha alineado a la voluntad perfecta de Dios. Y por eso tenemos dificultades. ¿Y cómo vamos a vencer las dificultades si no estamos dispuestos a vencer nuestra carne? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y sabemos que cuando obedecemos la carne para corrupción estamos cosechando, pero si obedecemos el espíritu para vida eterna, si ponemos las cosas, la mirada en las cosas de arriba, no es para vida eterna que lo hacemos. Y ayunamos y oramos, pero para nuestra propia conveniencia, tal vez para ser reconocidos, tal vez para ser admirados, tal vez para adquirir una posición o para tener seguidores, o tal vez para cualquier otra conveniencia, pero no para hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando ayunemos, antes de ayunar, antes de meterse en oración, póngase a pensar: ¿por qué realmente lo está haciendo? ¿Qué es lo que realmente está buscando? ¿Está buscando la voluntad de Dios? ¿O está buscando su propio alivio? Bendito sea el Señor. Regresando a la lectura original, Marcos 9. Este es un gran reto que Dios hace a través de esta lectura. Es un gran reto que Dios hace. ¿Saben por qué? Porque aquí hay tipo de muchas cosas. Porque yo sé que hay personas que ayunan, oran, pero cuando se trata de la eficacia del poder de Dios, no lo hay. Cuando se trata de reflejar la piedad, el amor de Cristo, no lo hay. Y entonces, ¿a dónde estuvo todo el ayuno? ¿A dónde estuvo toda la oración? ¿En qué consistió entonces? Si no han podido vencer las mismas cosas que le hacen estorbo. Y si cuando se trata de poder poner en práctica el poder de Dios en la vida de ellos, son o somos ineficaces. Entonces, ¿en qué consistió todo eso? Así que esta lectura es un reto para mí. Es un reto que yo lo tomo y yo digo: Señor, yo quiero verdaderamente ser útil. Yo quiero verdaderamente ser eficaz, porque yo he visto con mis ojos gente que se jacta de mucho ayuno, y cuando vienen a orar por alguien que está enfermo, alguien que necesita liberación, son completamente inútiles, pero se
jactan mucho de su ayuno, se jactan mucho de su espiritualidad, pero ¿dónde está su espiritualidad? Y en ese muchacho nosotros encontramos un tipo de una generación que hoy en este mundo está clamando por liberación y está buscando de alguien que conozca el corazón de Dios, de alguien que se mueva en el poder de Cristo, ¿me entienden? Aleluya. Y así estaba aquella multitud en discusión, porque así comenzó la lectura. Estaban en discusión. ¿Y qué es lo que discutían? Discutían acerca de aquel joven, que por qué es que Dios no lo liberaba. No se han puesto a pensar en eso, no se han encontrado con cosas así. Y le decían a los escribas, y los escribas es figura de la gente religiosa, la gente que piensa de que con sus acciones supuestamente espirituales tienen el respaldo de Dios. Ellos se consideraban a sí mismos como guardadores de la ley de Dios. Le gustaba el prestigio, le gustaba la mejor posición, le gustaba ser reconocido. Pero ahí estaba aquel joven que necesitaba hacer liberación y se encontraban completamente incapaces. Es figura de una iglesia religiosa, de una iglesia que piensa que con su obra o con sus actividades o con su manera de ser, cualquier cosa que sea, con sus fuerzas, va a poder soltar el poder de Dios en la vida de las personas. Y cuando lo tratan de hacer, se encuentran que son bien inútiles, que su esfuerzo no ha servido de nada, porque está escrito que es por el Espíritu Santo y no por fuerza humana. Aleluya. Es por fuerza del Espíritu de Dios. Escúchenme, yo no estoy acusando a nadie, porque ahí me estoy poniendo yo mismo. Y lo van a ver al final. Yo me estoy poniendo allí mismo. Entonces viene aquel padre desesperado con su hijo, que el demonio lo tomaba, y el Señor Jesús le dice: ¿desde cuándo? ¿Por qué le preguntará el Señor desde eso? De eso. A mí me gusta que reflexionemos, que meditemos en la palabra. ¿Desde cuándo lo hace? Desde niño. ¿Sabe qué? Hay cosas que no podemos tomar a la ligera. No queremos nosotros venir a ser como unos pequeños